Este año 2024, buena parte del mundo fue a procesos electorales. Más de un tercio de la población mundial participó en elecciones en todos los continentes, pero sin duda una de las fechas más esperadas fue el 5 de noviembre, la fecha en la que se llevan a cabo las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y que fue una carrera bastante atípica que comenzó con dos candidatos y terminó con candidatos distintos a los que comenzamos. En el caso, por supuesto, de los demócratas y la salida de Joe Biden de la carrera y la incorporación de Kamala Harris como candidata de este partido político. Un resultado que previo al 5 de noviembre se planteaba casi como un empate técnico, pero que lo que hemos visto en esa carrera por los 270 representantes nos decía de entrada que no había un empate técnico, que el país estaba claro de lo que se iba a decidir y cuál era la opción correcta para los próximos 4 años en los Estados Unidos. Decimos opción correcta, por supuesto, en función del criterio de los estadounidenses. De allí se desprenden muchísimos temas, cómo transcurrió la campaña, también por supuesto lo que se espera a lo interno de la política de los Estados Unidos, como por supuesto en sus relaciones con el resto del mundo. El primer discurso que ha dado el presidente electo Donald Trump puso énfasis en varios temas que vamos a destacar en esta conversación, hoy en Debate Polianalítica, con Mirna Jonis y también con Andrés Silva. A ambos gracias por estar acá y por estos minutos que vamos a poder conversar. Y comencemos Gracias por a ti. allí. Comencemos porque esto se nos planteó como un empate técnico, pero aquí no había empate. Las encuestadoras nos vendieron un escenario que no era la... Bueno, lo que pasa es que las encuestadoras, según uno puede colocar la etiqueta, depende de el cristal con el que lo mira. Sin duda que era una batalla electoral bien interesante y bien interesante por los cambios que hubo, es decir, terminaron dos candidatos que no fueron los iniciales. El tema de la edad salió del discurso dentro del debate, Claro. que pareció ser como el primero que marcó cuando estaban Uh-huh. los primeros candidatos, pasó a ser otro el contenido. Y creo que en particular por el ascenso que tuvo en porcentaje la carrera política en los términos presidenciales de Kamala Harris, que hizo que, digamos, se aderezara un poquito el contexto político, ¿no? Sin embargo, la victoria, porque uno siempre tiene que esperar los resultados porque a Claro. veces los votantes pueden hacer unas jugadas distintas, pero el contexto marcaba, independientemente de las preferencias que uno pueda tener en corazoncitos o no, eh, marcaba que el discurso, las estrategias, la manera como había venido abordando pues el expresidente que aspiraba a una segunda ronda, ganaba piso. Y que además consolidó ese porcentaje que quizás en las últimas semanas había como esa diferencia fundamentalmente por ese juego de opiniones que también caldea el clima electoral en cualquier parte del mundo y Estados Claro. Unidos Parte de la no, dinámica de la no carrera. es la excepción el juego de los porcentajes, en qué estados visitaba, cuáles estados no visitaba, y entonces se interpretaba que era que ahí no iban a ganar, pero no, es parte de las prácticas políticas que se tienen en Estados Unidos respecto a cuáles son los estados más sólidos desde el punto de vista demócrata y cuáles son más sólidos desde el punto de vista republicano. Y quizás, aunque pueden haber algunas sorpresas, como el estado de la Florida y Uh-huh. algunos otros en cambio de porcentaje, pues eso ocurre paulatinamente o digamos en la dinámica de las elecciones. Lo cierto es que el señor Donald Trump tenía muy buenos, llamemos prospectos y tenía toda la carrera para ganar a pesar de, y siempre señalo esto, a pesar de todos los elementos que aún están en juego. Y digo están en juego porque hay elementos jurídicos que están allí y Claro, algunos otros, pero los sin duda juicios continúan. Es continúan así. eso hasta que él no tome la presidencia, porque bueno, hay distintos sistemas jurídicos, no es como en el caso latinoamericano, y eso sería harina de otro costal, pero puede mostrarse como, independientemente de esos factores que algunos señalaban, o de la confrontación con los inmigrantes, o del tema sobre el Medio Oriente, si lo vemos desde el punto de vista internacional, sin duda mi manera de ver, como en muchas campañas, la agenda doméstica fue la que privó sobre el tema del voto hacia dónde iban. Carlos, el tema con las encuestas es que una encuesta no es un reflejo de la realidad, sino Claro. una fotografía del Es momento. una fotografía y siempre se dice que esa fotografía, como dice también la profesora, esa fotografía depende de quién la tome también, ¿no? Es Claro. así. Y con Donald Trump hay que tomar en cuenta algo importante, que es que el grueso de los votantes de Trump son lo que corresponde a la mayoría silenciosa, que son estos votantes que tienen opiniones consideradas por la mayoría como políticamente incorrectas y que suelen o callarlas o fingir que
su postura es una distinta, un poco más políticamente correcta. El tema con Trump es que desde su primera campaña, él se convirtió en este lugar seguro para aquellos políticamente incorrectos y motivó a las mayorías silenciosas a salir a votar. Obviamente está en una postura que desde el punto de vista de un retador, de una oposición a un gobierno, es mucho más fácil de canalizar. Claro. Y Trump, a pesar de haber llevado una campaña como si él fuera quien está religiéndose directamente y como Kamala llevó la suya como si ella fuera una oposición, en vez de ser el gobierno que está buscando reelegirse. Claro, buscando una continuidad de gobierno. Es así. Trump supo aprovechar este momento para volver a canalizar esa mayoría silenciosa. Cuando nosotros vemos las tres encuestas correspondientes a 2016, 2020 y 2024, en el 2016 Hillary Clinton le estaba ganando a Trump por 8 puntos y terminó Donald Trump ganando. En el 2020 Biden le estaba ganando por 4 puntos y a pesar de que Trump perdió, Trump logró ser el presidente más votado en la historia de Estados Unidos, a pesar de que Biden se convirtió en el candidato más votado de Estados Unidos. Y en este momento, para el 2024, Kamala Harris apenas tenía en promedio 1 punto de diferencia con Trump en las encuestas. Claro. Y esto lo que nos llevó a pensar es que, tomando en cuenta esa mayoría silenciosa que no suele ser involucrada en las encuestas, Trump tenía todas las de ganar. Y lo más impresionante es que cuando se analiza los resultados de distintos grupos demográficos, como los hombres latinos, las mujeres blancas, los hombres jóvenes, con estudios universitarios poco avanzados o sin estudios universitarios, Donald Trump no solo sacó un resultado mucho mejor que los de 2016 y 2020, sino además dentro de los grupos apoyados por los demócratas, Trump sacó un resultado histórico que le permitió lograr una victoria que, a pesar de que nosotros ya teníamos designados que la victoria pasaba por Pensilvania y que Donald Trump en nuestro pronóstico ganaba la elección, el verdadero factor inesperado es que Trump haya ganado la votación popular, dado a que él normalmente tiene sus grupos demográficos muy seleccionados. Pero en este caso se demostró que el Partido Republicano ha rotado de un partido de élites clase alta a un partido donde el hombre trabajador se ve reflejado en sus integrantes. Claro, esto también puede responder a un cambio de lo que es la dinámica interna del país. Así es, la realidad doméstica también influye, claro, porque sin duda no es lo mismo el contexto de la primera votación, en el caso de Donald Trump, a la de ahora, claro, ni su contexto interno desde el punto de vista de lo que es el país, todo lo que ha pasado con la pandemia, todo lo que ha pasado luego con, desde el punto de vista internacional, Ucrania o lo del Medio Oriente, que también son aderezos a esas variables, no porque influyan en, sino que la propia comunidad que se ve afectada claro, también en que se mandan soldados, se mandan recursos, se justifican visiblemente pareciera tenderse una agenda que es extraña a, digamos, los pobladores comunes y corrientes que están pendientes de que el precio, el seguro, si me van a quitar o no me van a quitar. De hecho, lo vimos en las encuestas. Las encuestas planteaban que la preocupación de la gente giraban básicamente en 2 temas: la economía y la situación interna. Y la seguridad interna, la seguridad interna. Y una seguridad que pasa por distintos elementos. Seguridad en términos de las tasas de intereses, que cuántos han perdido sus casas, o sencillamente la baja en la calidad de atención de los hospitales o de la propia seguridad social, si se ofrecía o no se ofrecía. Algunas de estas cosas creo que siempre privan, porque, pues, como dicen por ahí, el estómago, el abrigo y la seguridad del techo en el que podamos vivir influye mucho en las votaciones inmediatas, y eso sin duda viene arrastrándose en la sociedad de los Estados Unidos, en muchas partes del mundo, pero claro, en este caso que estamos hablando, conversando es en el caso de Estados Unidos, con toda su demografía completa, porque es un país también bicontinental, pues influye no porque sean más trumpistas, como podríamos algunos señalar, sino agenda doméstica, y la agenda doméstica, como señala el colega, la agenda doméstica tiene estómago, tiene abrigo, tiene tasa impositiva, tiene otros elementos que no necesariamente están traducidos en una militancia específica sobre uno de los partidos políticos. Donald Trump ha dicho hoy que viene la edad dorada de los Estados Unidos con esta victoria. Esperemos que no sea por el cambio climático, en el cual él no cree tampoco. Bueno, ese es otro elemento. Hay varias cosas en las que dijo en campaña que no cree, y ahora la expectativa es qué va a pasar, si demostrará que cree o no. Y en ese primer discurso hablaba de las guerras, hablaba de su rol frente a las guerras,
Y el retiro, Así que es. fue su principal bandera, por lo menos en el primer gobierno. ¿Qué se puede esperar en ese sentido? Hoy, como mencionamos, esto es un contexto geopolítico distinto a la primera elección. Sin duda. Tenemos un conflicto en el Medio Oriente con posibilidades de escalar mucho más y un conflicto en el este de Europa también significativo. Uno de los principales logros que Trump tuvo durante su primer mandato, que es uno de los que más ha repetido, sobre todo, como decía mi compañera, en ese contexto de la mala salida de Afganistán, el mal manejo de las armas en Ucrania, el mal manejo del financiamiento en Israel, Trump siempre ha repetido que su presidencia es una de las únicas, y la única en este siglo, que no ha empezado ni participado en ninguna guerra. Entonces él llega en un contexto donde se comprometió a acabar con la guerra en Ucrania en su primer día, se comprometió a evitar la Tercera Guerra Mundial por el conflicto en Palestina, y él se ha enfocado precisamente en proyectar esa imagen del héroe. Él siempre ha sido un personaje muy personalista, eso es evidente para cualquiera que lo sigue. Cualquiera que haya visto su campaña, pero claro. Es un personalismo. Pero es un personalismo y además es un personalismo no globalista. Él tuvo la oportunidad, ante una campaña que no supo deslastrarse de los malos momentos del gobierno de Joe Biden. Trump tuvo la comparación de los buenos momentos de su gobierno y lo tenía con momentos muy tangibles. El tema de Afganistán fue muy tangible, que el gobierno Biden lo manejó mal. Cuando a los americanos se les preguntaba, ¿usted se encuentra mejor en este momento que hace 4 años? El bolsillo pesa mucho y para los americanos, con inflación, con escasez, con distintas crisis por las que han pasado, era muy fácil decir, yo hace 4 años tenía dinero en el bolsillo, ahora no lo tengo. Hace 4 años una casa en mi calle costaba $100,000, hoy en día vale $350,000. Hace una semana salió un estudio que decía que la edad promedio de las personas que están comprando su primera casa en los Estados Unidos está más alta que nunca, está aproximadamente a los 56 años, la edad de los dueños de propiedades. Entonces, Trump supo presentar esta campaña desde el punto de vista de la fuerza, del protector, mientras que Kamala Harris se limitó a una campaña de vota por mí porque yo no soy Trump. Y se demostró que para los americanos no es suficiente que no seas Trump con todas las amenazas que pudiese acarrear para las instituciones un Donald Trump. El americano quiere soluciones tangibles y desde el principio se demostró que quienes los americanos tenían mayor confianza para solucionar los temas económicos era Donald Trump. Hay un tema allí también. Sí, iba a decir de algo. Si bien es cierto, el liderazgo de Trump representa ese cambio, en que no haya una continuidad en cierta medida de algunas prácticas poco claras desde el punto de vista doméstico y también internacional de los demócratas, eso no quita poder evaluar también el aparato político en los Estados Unidos, en la cual si comienzan a haber fallas, le van a cobrar la factura. Claro. Y les van a cobrar la factura porque aunque tengamos un presidente con estas características, el sistema de equilibrio de poderes en los Estados Unidos funciona de una manera distinta. Claro. Y en segundo lugar, porque es una organización federal bien estructurada, es decir, también ahí está la respuesta que desde el punto de vista de cada uno de los estados de la Unión se puedan dar a la población. Y allí, aunque no tengo en este momento, porque ya saldrán las cifras específicas por estado, en cuál es la correlación, etcétera, habría que ver cómo, desde el punto de vista de esa geografía, fue la distribución de votos, ¿verdad?, entre lo que es la costa este, la parte central que se considera la tradicional y la costa oeste. Porque eso también marca algunas tendencias, aunque comparto con lo que señalaba el colega. Digamos, hay cosas que no resultaron con Biden, no resultaron claras entre el tema de su salud, entre el tema de la continuidad, entre el tema de la seguridad social, entre el va y ven con el asunto migratorio, etcétera. Muchas cosas allí también influyeron que son cosas reales que son explotadas por el otro candidato, claro, que tampoco es ningún advenedizo, puede tener un personalismo muy particular, pero no se rodea de advenedizos ni de espontáneos, sino que se rodea con gente que juega las estrategias para ganar. Entonces, sin duda, el sistema político en los Estados Unidos va a permitir que, bien sea en esos primeros 100 días, que son los que siempre se evalúan, como durante su gestión se vean también las tensiones que van a estar en los Estados Unidos, claro, porque el tema de la inflación no se resuelve en un momento, seguridad social no. Y el tema de los derechos sociales, sobre todo enfocados en la mujer. Exactamente. Pero Trump llega en ese escenario también con un Congreso a su respaldo y con una Cámara de Representantes a su favor. Sí, pero yo siempre insisto en eso, sin duda, y es la parte de análisis que uno puede hacer, ¿verdad? El hecho de que
los republicanos hayan cambiado la correlación de fuerzas en términos de las dos cámaras no es una seguridad absoluta de apoyar a Trump en cada una de las solicitudes que haga. ¿Por qué? Porque cada uno de esos representantes no responde ante Trump, responde a su electorado. Y el electorado se las cobra. Y se las cobra porque los mecanismos institucionales están previstos, los lobbies están previstos. Entonces no es solo el liderazgo o el personalismo que pueda tener Trump, sino hay que estar atento también a esos juegos locales, estadales, que sin duda veremos, sin duda hay mayores elementos para apoyar acciones de Trump, solicitudes que puedan venir con Trump, pero repito, no es una garantía absoluta porque el equilibrio de poderes allí no es un equilibrio claro, y abstracto. ahí tenemos además una realidad interna del Partido Republicano, que tampoco es que Trump sea santo de devoción de todos los actores dentro del partido. Lo vimos en algunas posiciones allí. El tema, hablando de precisamente de lo que viene, y Donald Trump en este primer discurso se pone una vara muy alta al decir que va a acabar con la guerra en su primer día, pero habla del tema migratorio. Habría que preguntarle a Putin. Habría que ver cómo funciona eso, ¿no? O a Netanyahu. El tema migratorio, sin duda, es también una gran complejidad y también ha sido una de las principales cosas que ha dicho en este discurso. Vamos a cerrar las fronteras para que solo entren de manera legal. Él ha hecho mucho énfasis en la migración legal y de hecho ese es uno de los factores que le acredita su éxito dentro de los grupos latinos que lograron votar en esta elección. Hay muchos analistas que piensan que más bien la retórica migratoria de Trump sería un poco marginalizante para los votantes latinos, pero la realidad es que ellos quieren también deslastrarse de esos migrantes ilegales que les están costando oportunidades de trabajo, estatus social y demás, y ellos apoyan a Trump. En Florida fue evidente, es primera vez en años que él se logra ganar el condado de Miami-Dade. En Pensilvania, a pesar de los comentarios acerca de Puerto Rico, lograron una victoria contundente. Que se pensó que iba a ser un factor que... Exacto. Y el latinoamericano, en el sentido de los latinos que viven en los Estados Unidos, ha entendido que las políticas migratorias de Trump, a pesar de ser impopulares entre los americanos que nada tienen que ver con ellas, el latino ha entendido que ese es su mejor camino hacia la regularización. Y con respecto a los gobiernos de la región, que son los que verdaderamente se van a ver afectados ante una política americana de restringir el acceso por la frontera, ahí va a haber una relación bilateral muy interesante donde tanto los gobiernos tienen que estar nuevamente dispuestos a negociar con los Estados Unidos y a llegar a acuerdos que faciliten el trámite de los migrantes, como también Donald Trump como presidente va a tener la oportunidad de acercarse a gobiernos latinoamericanos, haciendo énfasis en el gobierno venezolano, que cada vez se ve en una posición más interesante para tener que sentarse otra vez con los Estados Unidos. Trump va a tener la responsabilidad, además un panorama muy distinto al de 2016, donde la mayoría de los gobiernos eran de una marcada derecha, como Macri, Bolsonaro, Duque en Colombia, mientras que ahora tiene el panorama puesto para que Trump nuevamente vuelva a tener influencia dentro de Latinoamérica y podamos quizás ver a Venezuela en un rol mucho más activo con la comunidad internacional. Bueno, yo tengo algunas, no diferencias, sino acotaciones. ¿Por qué? Porque el tema migratorio no es simplemente un tema bilateral desde donde procede, sino que hay un tema regional importante. Y no es por excluir a Venezuela, también podríamos decir los de Colombia, podríamos decir el cordón de transmisión de los que vienen de Asia, los que vienen de África y que igualmente están pasando por el Darién, pero que obviamente cuando hablamos desde Venezuela, ese es el corazoncito que nos duele y pensamos que solamente los venezolanos están pasando por allí y que los venezolanos son los que se ven más afectados, ¿no? Y allí quisiera acotar como dos puntos geográficos, así pudiera decirse, en los cuales también entra esa negociación porque son países que se están viendo presionados por ese flujo migratorio. Y por distintas razones convergen generacionalmente. Uno de ellos es Colombia para el caso venezolano, ¿verdad? Claro. Otro es el caso de Panamá y otro es el caso de México. En dos casos, es decir, en el caso de Venezuela y en el caso de México, en el caso de Colombia, perdón, y en el caso de México, tenemos unas cercanías generacionales, ideológicas y de vivencia que se han tratado de minimizar, pero creo que han sido explotadas sobre las posibles coincidencias de interés entre el presidente Petro y la nueva presidenta mexicana, ¿verdad? Pero cada uno de ellos tiene que responder también a realidades domésticas.
Y esas realidades domésticas son atendidas de manera diferente frente a la migración. Es decir, cómo se está comportando el gobierno de Petro y las instituciones de Petro en Colombia y el resto de la sociedad respecto a la migración, que en particular la venezolana tiene un fuerte peso, y cómo en el caso mexicano también hay un tratamiento diferenciado del tema migratorio, porque ya no es el mismo ni el del siglo pasado ni el del primer gobierno de Trump. Claro. Pero es que sin ir muy lejos, aquí cualquiera puede recordarlo, hace unos años, ¿quién hablaba del Darién? ¿Quién hablaba de esa ruta por de lo hasta menos, Centroamérica? por lo menos no o de para las el, caravanas de migrantes del sur por de lo México, menos no sé. no desde el contexto venezolano. Claro. Ese ha sido un cordón de transmisión Claro, para los histórico, haitianos, para los asiáticos, para los africanos, que a uno le parece increíble que desde África prefieran entrar por un lado de Brasil selvático, que lleguen hasta alguna frontera que en algunos momentos algunos pensaron que podía ser Colombo venezolano y luego pasaran al Darién. Pero fue más visible con el tema venezolano, que es también una de las caras y de los rostros de la migración venezolana, porque como bien lo señalabas anteriormente, es decir, la migración en los Estados Unidos tiene distintos rostros y por lo tanto tiene distinto impacto legal, económico, demográfico en los Estados Unidos. Una cosa es el que entra legal, bien sea por petición política, bien sea por laboral, bien sea X, a los que entran, esto éxodo, abre la puerta y entra el que pueda, y luego vamos a ver cómo desde el punto de vista humanitario podemos hacerlo, ¿no? Y algunos bueno, no tienen poca memoria para cuando el tema era similar en el caso venezolano con la migración, no solo colombiana, sino la migración peruana, la migración boliviana, la migración argentina. Y esas cosas hay que hacerlas recordar para que veamos que son ciclos de crisis sociales en el cual no le podemos echar solo la culpa a quien no quiere recibir, sino por qué se van. Claro. ¿Por qué se van? Es una interrogante interesante en este contexto, porque allí viene la discusión de, bueno, se van huyendo de la crisis económica en Venezuela, se van huyendo de consecuencia de las sanciones y caemos en el tema de Venezuela, que son muchas variables, hay obviamente. mucha expectativa de qué va a pasar, cuál va a ser la relación Estados Unidos-Venezuela posterior a esto. Quienes dicen, Donald Trump viene con sanciones y vamos al escenario 2019. Hay otros que dicen, hay una lección aprendida, a lo mejor puede haber entendimiento, y otros van más allá y dicen, bueno, Donald Trump se va a tomar una foto con Maduro, se va a sentar con Nicolás Maduro. Sí, a la hora de dibujar escenarios son variados, ¿no? Lo que sí no es variado, por ejemplo, uno pudiera decir cuáles son las tantas fotos que se tomó en el último año del gobierno Trump con líderes, líderes orientales, es decir, pero cuánto de eso prosperó desde el punto de vista de unos acuerdos y unos compromisos más allá de lo que era el juego estratégico de los Estados Unidos en el contexto asiático. Porque también es eso, una cosa es que me tome la foto, una cosa es que haga la visita, una cosa es que pase la frontera y haga la visibilidad si es uno u otro país, y otro sí hay unas relaciones y hay unas alianzas específicas. Si hay digamos, un incremento del comercio internacional, si hay un incremento en términos de las licencias y de todo el desarrollo tecnológico que también Asia está jugando frente a los Estados Unidos, entonces son muchas variables y honestamente uno tiene elementos, pero hay que ir a cada detalle y hay especialistas que pueden abordar esto quizás en mayor proporción. Pero bueno, sin duda el tema migratorio y el tema de las sanciones son dos cosas a mi manera de ver que son como banderas y que van a estar en los titulares informativos en la relación venezolana con los Estados Unidos. Es que en ese contexto, yo pienso que más bien en ese primer día, después de haberse juramentado Donald Trump, es que vamos a ver los frutos que rindió esas relaciones que tuvo con Orbán, con Putin, con Kim Jong-un, no solo por esa promesa de que el primer día de su mandato iba a acabar con la guerra de Ucrania, correcto, sino Donald Trump ha demostrado su favoritismo por aquellos líderes que considera hombres fuertes. Y en este contexto, donde Venezuela, a pesar de todavía estar sufriendo el tema de las sanciones, Donald Trump sabe que Nicolás Maduro ha demostrado ser un hombre fuerte dentro de todo. Y cuando él llegue a la presidencia, encuentra ese contexto tan complicado en el mundo petrolero del Medio Oriente, ese contexto tan complicado con Rusia, pero a la misma vez teniendo a Putin como intermediario, claro, yo soy de la postura de que Nicolás Maduro, ante también una Venezuela que se vio apartada de los BRICS, que quedó sola, abandonada, como el niño que acaba de último en la educación física, Venezuela se vuelve nuevamente un posible aliado interesante fuera del contexto de los BRICS, que le quita a Estados Unidos la posibilidad de también acercarse
hacia esos países y puede generar que Donald Trump se siente con Nicolás Maduro, quizás no a levantar todas las sanciones, pero yo sí veo la posibilidad de que se firmen nuevos acuerdos bilaterales, Que de por lo que menos se se restablezcan restablezcan las relaciones relaciones consulares, diplomáticas, bilaterales y de que se otorguen nuevas licencias petroleras para que los Estados Unidos vuelva a operar más allá del Chevron en el contexto venezolano. Entonces Trump, con esa admiración que tiene por el hombre fuerte, sabiendo que la región ahora favorece una postura de un Maduro más consolidado, que después del 10 de enero vamos a ver en qué situación se encuentra para arrancar, muy simbólico también que seguramente 10 días antes que Donald Trump, por lo que Trump ya va a tener un panorama de cómo será esa reacción el 10 de enero de la comunidad internacional, vamos a ver probablemente a una Venezuela que nuevamente se convierte en un actor activo, importantísimo y atractivo de la comunidad internacional. Yo de verdad tengo mis reservas en el escenario que tú señalas de ver una foto de ambos presidentes. Porque una cosa son las conveniencias políticas, estratégicas y económicas y otro la parte publicitaria y visible. Es decir, coincido contigo en que hay otra serie de intereses en la cuales hay como una relación de trasfondo entre Venezuela y los Estados Unidos, pero la visibilidad es otra cosa. No digo con esto como la verdad, o va a estar y va a apoyar y le va a poner la cuna y el tetero a Maduro, pero sin duda hay unas cosas estratégicas que, tanto como abrir de nuevo la embajada, no la veo. Tanto como mejorar las relaciones de restablecimiento de relaciones diplomáticas, honestamente que no las veo tan claras. Pero sí ese juego estratégico en términos económicos, en aclarar el asunto de Citgo, que es una cosa a la que apuesta Maduro, en aclarar algunos otros intereses económicos, en seguir manteniendo la licencia, porque el conflicto en el Medio Oriente no lo va a acabar él. Claro. ¿Ok? No va a acabarlo Trump, me refiero. Trump no va a acabar con el conflicto, siquiera desaparecer o que no estén las tropas de los Estados Unidos, o no tener que estar mandando tantos portaaviones ni tantos X, pero no lo va a acabar. Entonces, yo en ese caso sí difiero que la visibilidad entre los dos mandatarios no va a ser posible, porque también hay una serie de elementos domésticos que juegan con el caso de Trump. Claro, hay un costo interno un costo interno foto, ¿no? Y un costo externo, comillas, porque habrá que ver cómo va a ser efectivamente también, como tú señalas, una vez que tome el poder, vamos a ver si sigue con la misma salsa o le baja el agua o le sube el agua para que se ponga más aguada la salsa en la relación con Europa. Ojo, y es un costo interno muy relativo, porque además Trump, que verdaderamente Trump, su afinidad con el Partido Republicano no va mucho más allá de que el Partido Republicano es quien le dio la bandera para lanzarse a presidente. Trump sabe que este es su último periodo y que Trump va a salir de la presidencia con casi 83 años. Es decir, él no se preocupa por tener un sucesor dentro del partido, por la permanencia del partido, y eso también ha sido la lógica detrás de justamente salir en fotos con Víctor Orbán, Kim Jong-un, Vladimir Putin, que es, él teme poco la repercusión americana, él mismo ha salido diciendo, él puede ir a la Quinta Avenida, dispararle a alguien y no va a perder ni un solo voto, y él siempre ha apostado a eso, y en este momento, aunque quizás no salgan en una foto amistosa dándose la mano, yo pienso que tanto el gobierno venezolano como Donald Trump saben que ya hay una oportunidad de acuerdos comerciales, de acuerdos bilaterales, y quizás no volver a abrir la embajada, pero sí de establecer una relación que sea ese escaloncito que necesita Venezuela para volver a participar activamente en una comunidad. Y entonces me das la razón. Entonces me das la razón. ¿Cómo ven ustedes ahí? Ya se nos acabó el tiempo. Hay un tema bien interesante de esta campaña y ha sido la participación de estos agentes externos a la política de manera tan abierta. El caso de Elon Musk, que por cierto en ese mismo primer discurso, el presidente de los Estados Unidos dice, ha nacido una estrella. Nosotros, quienes hacen seguimiento a la política desde mucho antes, bueno, nunca se imaginaron, por ejemplo, el caso de la Asociación Nacional del Rifle, que un presidente diga, gracias a ustedes estamos aquí, o a los hermanos Koch, gracias por todo lo que apostaron. Estamos viendo una... Bueno, también la parte publicitaria y mediática es mucho más, digamos, tiene un peso más significativo de lo que podía haber tenido, digamos, podría rememorar antes en el gobierno Bush padre a Bush hijo, en donde el siglo también pasado. había intereses de las petroleras. Donde también había, entonces, es contextualizar, porque obviamente en el Bush
padre y Bush hijo no había ni inteligencia artificial, ni el desarrollo de las telecomunicaciones, ni el asunto globalizado que automáticamente se reflejaban las informaciones de costa este a costa oeste, si lo vemos en el caso de Estados Unidos, o que lo que estaban viendo en la costa oeste igualmente se reflejaba aquí. Entonces, hay variables también de ese inmediatismo que influyen y que sin duda juegan a favor, pero también juegan en contra, porque tienes que dar respuesta en el momento y no te da tiempo para el análisis, evaluar y ver alternativas y que el líder diga, ¿son estas tres opciones? No, porque es ya, ¿ok? Entonces, hay que tomar en cuenta que son contextos diferenciados para ver no solamente lo que puede hacer Trump en este segundo gobierno, ¿verdad? En su cara doméstica y en su cara internacional. Y en el caso específico, como tú bien señalas, en cómo va a evolucionar ese vaivén frente a la relación con Venezuela. ¿Petro va a seguir siendo intermediario? ¿O Lula ahora sí? Porque los dos también han mantenido una posición relativamente dinámica en la relación con Estados Unidos, lo hicieron con Biden, y no dudo que vayan a hacerlo ahora cuando tome la presidencia Donald Trump, en que seguramente habrán algunos encuentros. No tienen que ser visibles, y por eso digo la visibilidad, pero las movidas que pueda hacer Petro hacia Estados Unidos, o las delegaciones especiales ahorita que pueda enviar Trump hacia Colombia o hacia Venezuela, que a veces pasan por debajo de la mesa. Pero ¿cómo pueden influir este tipo de actores? Porque en el primer gobierno de Trump teníamos a un John Bolton que, bueno, abiertamente estaba en contra de cualquier tipo de acercamiento con Venezuela. Un Mike Pompeo, que lo hablamos con Andrés antes de comenzar a grabar. Hoy tiene a Elon Musk, que pudiéramos decir es igual de impredecible que Trump. Correcto. Bueno, con un personaje como Elon Musk, uno tiene una mezcla de entretenimiento con intereses. Desde el punto de vista del entretenimiento... Y cuando no le funcione va a atacar. Es así, que en un libro que acabo de publicar exploro un poco esa relación y hablo de cómo ese factor de entretenimiento no solo le da visibilidad a un candidato, sino además permite que la política sea mucho más digerible. Y cuando se tiene un personaje como Elon Musk, que a través de X promueve la plataforma de Donald Trump, que a través de rifar un millón de dólares a los votantes semanales desde hace mes y medio, acerca a las personas a que escuchen las propuestas que se están haciendo, él genera interés por la campaña. Pero también, por otro lado, tenemos a un magnate de las telecomunicaciones, dueño de X, dueño de Starlink, dueño de una de las empresas nada, eso es de gratis. Cohetes y vehículos y que está jugando con la política. Es así, tenemos un personaje que se va a posicionar como uno, no solo el hombre más rico del mundo con toda la seguridad, sino uno de los hombres más poderosos del mundo. Y cuando se analiza esto con el contexto de las relaciones internacionales, vemos que esta es una persona que va a tener la oreja de Trump para susurrarle lo que le interesa, y a él lo que le va a interesar es llegar precisamente a acuerdos comerciales que beneficien al gobierno, pero que también le brinden a él oportunidades de negocio, porque en países como Venezuela, como Colombia, como Brasil, que algunas de sus empresas tienen una presencia limitada, en Venezuela hay quienes tienen Starlink, igual en Colombia, se han visto Tesla rodando por las calles de Caracas, pero él ve ahí un vacío importante generado por años de políticas de sanciones que, de lograr estos acercamientos, pudiese brindarle una oportunidad de mercado muy grande, y con su posición favorable dentro del gobierno de Trump, sería él quien tenga la prioridad en esos contratos. Que es más favorable que ser amigo del presidente. Es así. Sí, pero recordemos que en política los amigos no son tan amigos. Son alianzas convencionales. Estas no son relaciones que vienen de familias y de años, sino son circunstanciales. No quiero decir con esto que no puedan ser sólidas a futuro, pero está esa expectativa de los apoyos recibidos en este momento que no tuvo en su primera campaña, también tienen que ser evaluados por sus propios asesores, así como están diciendo, bueno, ya no está Bolton, estará otro, y así vendrán distintos aliados. Pero sin duda el contexto es bien atractivo y bien interesante desde el punto de vista analítico, pero no deja de ser problemático. Y disculpa que añada, creo que también no debemos olvidarnos, dado que somos latinoamericanos, ¿verdad?, del efecto de estas elecciones o de los resultados de estas elecciones en el caso puertorriqueño. Porque es una variable que, obvio, el asunto presidencial es lo que más tiene peso, pero en paralelo se estaban desarrollando elecciones en Puerto Rico, y también allí hay una tendencia interesante de cómo va a ser la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico. No quiero decir que va a venir la anexión, pero sin duda
hay unas bases de relacionamiento con Estados Unidos particular, pero también una correlación de fuerzas muy distintas en Puerto Rico que no se esperaba. Bueno, Trump lo intentó cambiar por Groenlandia, el pobre Puerto Rico. Él desde su primer gobierno ha tenido una muy mala relación con Puerto Rico, no solo por la percepción que tienen los puertorriqueños de Trump, después del desastre que hubo en ese huracán que durante el gobierno de Trump arrasó con Puerto Rico, sino precisamente eso, intentó negociar con Dinamarca, cambiar Groenlandia por Puerto Rico. Es una isla que sus seguidores no han tenido ningún tipo de aprecio a los ciudadanos, y esto dentro de todo va a ser muy representativo de su política migratoria, porque Puerto Rico es un símbolo cultural para los latinoamericanos y un símbolo cultural para los estadounidenses. Y la manera en la que Donald Trump actúe sobre Puerto Rico, el cual se dice que los republicanos nunca le han dado estatus de Estado debido a que son un Estado que votaría muy demócrata y les perjudicaría en las elecciones. Qué simplificado también. Vamos a tener un reflejo importantísimo de cómo van a ser esas relaciones, de qué piensa Trump hacer con los migrantes latinoamericanos, tomando en cuenta que estos son migrantes entre comillas, Claro, porque el entre comillas, puertorriqueño porque sigue siendo americano, a pesar de su cuasi independencia que tienen del país, pero la manera en que estos se han tratado en los Estados Unidos va a ser un reflejo directo de cómo va a ser la política para el resto de los latinos. Jurídicamente no son migrantes, esa es la movilización interna, esa es la movilidad interna, pero en los datos específicos no votan a presidente, pero hay resultados específicos, y los resultados específicos dieron el mayor peso de victoria, si así se considera, a Kamala Harris, que es un análisis interesante, pero repito, hay que ver no solamente cómo apoyaron en términos de tendencia y opinión a los dos candidatos, sino en cómo la propia correlación de sus propios partidos políticos, que eran dos tradicionales, como el Partido Independentista aliado con alianzas ecologistas y demás, por lo menos lo que pude ver esta mañana, llegó en el segundo lugar, lo cual hace que se rompa la tradición del bipartidismo de anexionistas y, digamos, estadolibristas, ¿no? Entonces, hay una cosa allí, creemos que es importante tenerla en cuenta, dadas las vinculaciones latinoamericanas que se tienen con Puerto Rico. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti. Estamos conversando con Mirna Yonis y con Andrés Silva esta mañana en debate. Bueno, esta mañana, si lo ven en la noche, en la tarde, cuando puedan verlo. Recuerden que esto está disponible en nuestro canal de YouTube en @polianalítica. Gracias a ambos por este tiempo, quedaron muchos temas por fuera. ¿Qué queda? La generación de relevo, porque además estamos viendo un presidente asumir en una edad considerable y a unos demócratas que después de este revés queda un partido... Hay que ver quién rodea. Exacto. Generacionalmente. Bueno, quedan 4 años para eso, pero vamos a ver cómo se van desarrollando los hechos. Gracias como siempre a quienes nos sintonizan. Recuerden que todo el contenido está disponible en todas las plataformas @polianalítica.